El uso adecuado de instalaciones sanitarias, es decir, lavamanos e inodoros, puede disminuir los riesgos de enfermedades transmitidas por los alimentos asociados con material fecal humana. En las granjas o fincas, es responsabilidad de todos tener una higiene adecuada y lavarse las manos. Para llevar a cabo estas prácticas, es esencial contar con y usar instalaciones sanitarias adecuadas. En los campos o centros de empaque, la contaminación de productos ha sido asociada con desechos humanos y de otro tipo. Proporcionar instalaciones sanitarias accesibles y bien equipadas puede desalentar la necesidad de orinar y defecar en otros lugares, como en los campos. Todos deben entender el impacto de una mala práctica sanitaria en la seguridad de los alimentos. Políticas efectivas deben explicar las ventajas entre una higiene adecuada y el uso de instalaciones sanitarias para controlar posibles vínculos de contaminación. Precaución en los riesgos de contaminación del campo a las familias protege no solo a los trabajadores, sino también a los consumidores de posibles enfermedades severas. La administración debe incluir políticas para educar a los empleados, en el lenguaje apropiado, sobre cómo el uso apropiado de las instalaciones sanitarias puede ayudar a disminuir la propagación de patógenos de materia fecal humana. Se debe contar con suficientes instalaciones para todos los empleados y visitantes, de tal manera de fomentar las prácticas sanitarias correctas y de lavado de manos. De acuerdo a la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional, OSHA por sus siglas en inglés, la administración debe proporcionar un sanitario y un lavamanos por cada 20 empleados. La administración debe proporcionar instalaciones accesibles, ubicadas a 1/4 de milla de distancia, equipadas con agua potable, jabón, toallas desechables, papel sanitario, bote de basura y que cuenten con un adecuado removedor de desechos. El uso de señales como recordatorios visuales para el buen uso de las instalaciones, tales como depositar el papel desechable en el inodoro y lavarse las manos después de usar el baño, pueden promover la puesta en práctica de los mensajes recibidos durante la capacitación o entrenamiento. Como trabajadores, ir al baño en el campo representa un riesgo de contaminación directa para las frutas y verduras que crecen en el campo. El tráfico de residuos líquidos, pies y de equipo puede propagar los patógenos asociados con el uso del sanitario. Usar instalaciones sanitarias donde no hay jabón líquido, agua, toallas desechables o botes de basura no permite que usted deseche correctamente su basura y que se limpie al terminar. El inodoro no debe usarse de manera que pueda quebrarse o que fomente la contaminación, así como tampoco debe usted pararse sobre los inodoros. El no usar los botes de basura designados para recolectar desechos representa un riesgo. Esto incluye depositar papel sanitario en los botes de basura. Las instalaciones sanitarias, incluyendo baños y lavamanos, deben ser proporcionadas por la administración. Es responsabilidad del trabajador utilizarlos. Si las instalaciones sanitarias no están equipadas adecuadamente, informe a su supervisor inmediatamente. Mantener el sanitario limpio, no dejar papeles tirados en el suelo, depositar el papel sanitario usado en el inodoro y los productos femeninos en los botes de basura pueden reducir la probabilidad de contaminación. El agua utilizada en las instalaciones sanitarias, ya sea el agua de los inodoros o el agua de los lavamanos, debe ser considerada como desecho. No pise charcos de agua y reporte cualquier fuga o gotera a su supervisor. Recuerde que lavarse los guantes y emplear las técnicas de lavado de manos después de utilizar el baño ayudan a disminuir la propagación de patógenos asociados con su desecho. Todos somos responsables de utilizar el sanitario adecuadamente y de manera más higiénica posible. Nadie quiere ser responsable de la propagación de gérmenes y de causar enfermedades a otras personas.
Lavarse las manos continuamente, así como usar el sanitario de manera adecuada, constituyen buenas prácticas para reducir la presencia de patógenos.